serio eso? Sí, siéntate porque te vas a caer. Él estaba esperando. Confirma. Y creo que muchos, ¿no? Bueno. Está unos confirmado. Sí, otros no. Unos sí, otros no. Pero Es cierto, es cierto. ¿Qué se confirma? Está confirmado, no hay segundo aguinaldo en nuestro país, Richard. No hemos llegado a los parámetros que establece un decreto supremo, recordemos, Esfuerzo por Bolivia, así se denomina. Hemos llegado al 4,13%. No alcanzamos, no llegamos al tope. Entonces, muchos están lamentándose, pero sí, también es cierto que otros, como los empresarios, dicen qué alivio. Han suspirado, han respirado seguramente, porque esto también ha representado en algún momento el cierre de empresas, despidos también de la población, totalmente, de los obreros. Beneficia a unos, pero tal parece que afecta a otros, ¿no? Ese es el punto de vista que se tiene de parte de quienes tienen la responsabilidad de sustentar una empresa. Si vienen los despidos sobre todas las cosas, puede ganar un doble aguinaldo, pero después ¿qué haces el resto del próximo año? Los inconvenientes, hay otra gente que también siempre, nunca está de más, va a ser bienvenido otro sueldito extra para fin de año. Pero muchos incluso planificaron con un segundo aguinaldo, ¿no? Porque las proyecciones, bueno, nos dejaban pensar de que era factible el poder tener un segundo beneficio, ¿no? Incluso los reportes de las autoridades, sí, que nos está yendo bien, que está creciendo el Producto Interno Bruto. Pero bueno, si usted hizo planes... Se iba a venir, se veía venir, perdón, que iba todo por buen camino. Exacto. Iba todo bien, económicamente, por lo menos eso reflejaban los números. Si usted hizo planes, ni modo, no hay segundo aguinaldo. Va a tener que hacer reajustes con su economía. ¿Qué dijo el ministro dando esta noticia? Vea. En el marco del decreto supremo referido al segundo aguinaldo, no se llega a establecer el parámetro que está indicado en el decreto supremo. Sin embargo, reiteramos que el 4,13% ratifica ese retorno a la senda del crecimiento económico, ratifica este proceso de reconstrucción de la economía y también demuestra que estamos creciendo un poco más de lo que se había tenido el primer trimestre en la presente gestión. Todos estos datos demuestran este dinamismo de la economía boliviana que viene reconstruyéndose paulatinamente desde noviembre de 2020 y estamos encaminados en esa recuperación de la senda del crecimiento económico y en este proceso de reconstrucción de la economía boliviana, principalmente para devolver a las familias bolivianas la certidumbre y la tranquilidad en términos económicos. Bueno, al ver la cifra del 4,13 muchos se alegraron, ¿no? Ya superamos el 4,5, es que no, en el tema de números es diferente, es 4,50 y seguramente quienes manejan el tema de esto de los porcentajes lo sabrán explicar mejor, los especialistas en economía. Lo cierto y evidente es que no existe y no habrá doble aguinaldo, así que tome todas sus previsiones para quienes planificaron actividades a fin de año. En breve vamos a estar conversando con un economista en el tema, por qué no hemos llegado a estos parámetros, qué va a pasar de aquí en adelante. Se habla de que el 2023 se vienen, como se dice, las vacas flacas, ¿no? Y no solamente para nuestro país, estamos hablando a nivel Latinoamérica, incluso también en Estados Unidos y otros países que están con una inflación por las nubes. Bueno, vamos a hablar acerca del tema, nos va a afectar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las reservas de gas? Escuché a un legislador decir el gas se hizo gas. Se está terminando el gas, las reservas que tenemos en nuestro país y también lo anunciaron así las autoridades. Bueno, en breve hablaremos del tema, la época de bonanza se va acabando. Veremos cómo se activan otras opciones. Sí, para el litio. Los que nos gobiernan, por ejemplo, el litio. Sí, señor. A ver... Ya es oficial, no habrá segundo aguinaldo. Para quienes recién se están conectando en este momento, no hemos llegado al parámetro que establece el decreto para recibir este segundo beneficio. Hagamos un análisis, ¿le parece? Estamos con el economista Alberto Bonadona para entender un poco más este tema de los números, las cifras, que a veces se hace un poco complicado, ¿no? ¿Cómo está, licenciado? Un placer saludarlo. Buenos días. Buenos días, un placer. Gracias por invitarme. Bien, esta es una noticia que unos la reciben de forma óptima y otros dicen, qué macana, no vamos a tener el segundo aguinaldo. Pero, ¿por qué no llegamos a lo establecido por el decreto? ¿Qué considera que faltó? Bueno, en realidad yo creo que lo que faltó fue el impulso al crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales, o sea, descontando la inflación, y me imagino que es principalmente porque
hubieron ciertos sectores que no han llegado todavía a recuperarse tanto de la pandemia, y la pandemia ya venía con una carga de caída del producto porque se acabó el ciclo de las materias primas, que fue todo un auge muy importante para la economía boliviana. Entonces, en esa forma, sectores que han crecido muchísimo, como es, por ejemplo, el aeronáutico, o sea, BOA, Amazonas, han crecido aparentemente mucho, particularmente el último semestre. Ha habido un crecimiento de turismo, hay una gran recuperación de ese sector, ha crecido construcciones, y también algo que me parecía a mí que podía haber sido muy relevante para este crecimiento fue el aumento muy elevado de las exportaciones. Las exportaciones han crecido muchísimo, están a un nivel récord, particularmente gracias al oro, aunque con un costo ecológico muy grande, pero ha permitido que crezcan las exportaciones de una forma extraordinaria, al punto que el oro se vuelve el primer producto de exportación. La India es nuestro primer socio comercial, y esto parecía que podía darse un crecimiento mucho mayor. Sin embargo, de acuerdo a las cifras ya últimas, pues hemos llegado a un 4,13, me parece, sí. Y es esa la cifra que no permite, porque se necesita 4,5 entre el mes de julio del año pasado y el último día de junio de este año. A ver, la última vez que se ha cancelado un segundo aguinaldo ha sido el 2018. Ahora, haciendo una comparación, ¿el 2018 estábamos mejor económicamente? ¿Cómo ve usted? Bueno, sin duda, el 2018 no había epidemia. El 2018, si bien estaba cayendo la producción desde el año 15, el 18 hubo un pequeño repunte que permitió pagar ese segundo aguinaldo. Pero ya después, bueno, el 19 no fue un año muy feliz, particularmente a fin de año, por la situación política que generó también una suerte de inestabilidad en todos los sectores y, bueno, era inevitable. Ahora, lo que sí se espera es de que este año alcancemos un nivel que sea igual o algo mejor que el año 19, y a partir de ahí podríamos dejar de hablar de un efecto rebote. O sea, lo que hemos estado haciendo ahora es recuperar el nivel del 19 para poder seguir, esperemos, un camino, un sendero ya de mayor crecimiento. Bien, ahora, hay quienes sí, especialistas, analistas, empresarios también lo dicen, que el que no haya un segundo aguinaldo es saludable para el país. ¿Usted cree que esto sea así? Bueno, todo depende de qué punto de vista se lo vea. Yo pienso de que en este momento, dada precisamente cierta precariedad en cuanto a este crecimiento que se ha mostrado, más bien se requiere todo contrario a lo que dicen incluso colegas y bueno, y también empresarios, pero se requiere un último impulso fiscal, no puede ser de otra manera. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que un 8%, un 9% de déficit fiscal es mucho. Bueno, pero qué sé, autores como por ejemplo Stiglitz señala que, un premio Nobel, señala que países como Bolivia, por su pobreza que tienen, pueden aguantar un déficit fiscal incluso mayor al 10%, y esto no en épocas necesariamente de gran crisis, sino que dadas las condiciones que se tienen, no estoy hablando de sectores que pueden estar en cierto empuje, sino sectores sociales que necesitan, exigen un apoyo mayor en cuanto a, por ejemplo, el gasto fiscal. Y bueno, esa es mi opinión. Ahora, claro, desde el punto de vista empresarial, lo que ellos dicen, si venía eso, nos ponen en problemas porque tenemos que pagar este segundo aguinaldo, van a hacer que se cierren puestos, van a hacer que se cierren empresas. Bueno, si se está en una recuperación, más bien creo yo que es un poco difícil que haya ese cierre. Y lo que considero es que necesitaba un pequeño impulso adicional, claro, que no se dio. Ahora, ¿qué va a pasar el 2023? ¿Qué cree usted? ¿Qué proyecciones hay? Porque el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha hablado de una recesión económica que va a afectar a países de Latinoamérica.
Bueno, efectivamente, esta es digamos, la amenaza que pende sobre todos los países latinoamericanos, porque hay una recesión y una recesión mundial que se espera no sea tan grave. Lo que dice respecto a Estados Unidos, que va a ser una recesión leve y que va a haber una recuperación equivalente a la que se dio en los años 90, el año 90. Entonces, si esto es así, pues también el impacto va a ser no tan grande, pero en economías como la nuestra ese impacto puede ser duro. Ahora, si es que aquellos proyectos de los que habla el gobierno, como puede ser el biocombustible, como puede ser ya una exportación de urea, que al final se pueda exportar en grandes cantidades carbonato de litio, pues podría ser que nosotros tengamos una defensa a esa situación. De otra manera, el golpe va a ser muy fuerte para todos, y creo que hay que darse cuenta que esa es una situación generalizada, ¿no? No es exclusiva del país. Ahora, más bien, Bolivia ha podido mantenerse en una relativa estabilidad, se mantiene todavía una paridad del poder, una paridad del tipo de cambio, que esperemos reciba el impulso y el soporte necesario en las exportaciones, y esto pensando en lo mejor que puede resultar para la población boliviana, porque mucha gente dice, bueno, este es el momento que hay que hacer una devaluación. Pienso yo que sería el peor momento para hacer una devaluación por el impacto que tendría, tanto en la tasa de inflación como en generar mayor pobreza, como se está dando en otros países latinoamericanos. Bien, para cerrar, por favor, señor Bonadona. Algunos actores políticos dicen que el segundo aguinaldo va a llegar en un año preelectoral o electoral. ¿Usted cree que sea así, que es una estrategia? Yo no creo que haya una manipulación de los datos por parte del INE. Pensar en que esas, digamos, mentirillas que se pueden hacer con una manipulación para realizar eso, la verdad que yo pues resisto a aceptarlas, porque en el momento que uno empieza a manipular los datos, pues una mentirilla pues va a ocasionarnos después enfrentar la verdad, y eso no siempre es lo mejor en la manipulación de datos, y no creo que existe ese tipo de situación. Si hay una cifra débil en el INE, es el empleo, pero es más que en la manera en que se tiene la economía boliviana por la alta informalidad, más que por una manipulación. Yo la verdad creo que hay que confiar en los datos que tiene el INE, porque es la única forma de tener cierto grado de institucionalidad necesario para poder tener una idea de lo que ocurre en la economía boliviana. Muy bien, le agradezco mucho al señor Alberto Bonadona, economista, y en otra oportunidad sí nos gustaría, por ejemplo, hablar del tema del dólar, ¿no? Es muy importante entenderlo también, qué puede suceder, si hay algún efecto. El Fondo Monetario Internacional habló también del tema, hizo referencia a nuestro país. Lo vamos a invitar, por favor, en otra oportunidad. Gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Continuamos, consejos a esta hora.